Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, soy el doctor Maximiliano, el médico que ha trabajado en los campos de Ecuador, en las áreas protegidas, y que hoy día les voy a hablar acerca de la malaria. La malaria es la enfermedad que ha marcado la vida de Ecuador. Esta enfermedad inclusive fue la que dio origen a que en el Ecuador precisamente cuando pertenecíamos al Virreinato de Lima, en la zona de Loja, se descubrió la quinina y que fue el primer medicamento que cambió la medicina, porque antes lo que existía era la botica y gracias a la quinina se crea la farmacia. ¿Qué diferencia hay entre la botica y la farmacia? La farmacia es cuando el médico recetaba desde alas de algún insecto, algún mineral, algún químico, etcétera, etcétera, y fue muy común hasta que se descubrió la quinina. Cuando se descubre la quinina se crea un medicamento que es universal para la misma enfermedad en todo el mundo. Y esto originó la farmacia y la industria farmacéutica. La cascarilla, que es la planta, es el árbol que produce la quinina, se produce fundamentalmente en las zonas subtropicales de los Andes y una de ellas es la zona de Loja, donde básicamente se producía la cascarilla succirrubra y la cascarilla gris, la cascarilla amarilla, la cascarilla roja. Bien, el asunto es que la malaria ha sido una enfermedad tan importante en la historia de la humanidad que inclusive cuando Napoleón invadió África, la malaria fue la que obligó a retirarse de Egipto. Es por eso que justamente Ecuador se convirtió en el mayor exportador de quinina del mundo y era para satisfacer la demanda de los ejércitos. En la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis intentaron entrar o entraron en África, los ingleses que habían logrado el monopolio de la quinina, robando plantas de Ecuador y sembrándolas en el sudeste asiático, lograron crear, desabastecieron el mercado mundial de quinina. Entonces los alemanes que estaban en África sufriendo por la malaria inventaron la cloroquina. Su industria química, que fue en ese momento la más avanzada del mundo, logró sintetizar el principio activo de la quinina y de aquello surgió la cloroquina. Bien, la malaria, como todos sabemos, o bueno, como muchos saben, es una enfermedad transmitida por un mosquito. El mosquito se llama Anopheles. Es un mosquito que tiene, eh, durante los años, en 1998, eh, al comienzo y en 1986, yo tuve la posibilidad de investigar todo lo que se refiere a este mosquito en Ecuador, porque en Ecuador ha sido desde siempre el foco epidemiológico para Sudamérica de esta enfermedad, especialmente en la provincia de Esmeraldas. Entonces, en 1989, precisamente, y en 1988, cuando estaba en el gobierno Rodrigo Borja y se hacía la campaña de alfabetización de adultos, la Universidad de Heidelberg me contrató para que fuera a investigar la malaria y para ver la posibilidad de utilizar un pesticida derivado de otra planta medicinal del Ecuador y utilizar este pesticida impregnando en los toldos para evitar que el mosquito infectara. ¿Por qué había que impregnar en los toldos? Porque el mosquito principalmente ataca en la noche
y es la hembra del mosquito la que ataca en la noche. Y descubrimos que la mayor incidencia era que entre las 6 y las 9 de la noche, los mosquitos que picaban no eran los portadores del Plasmodium, no estaban infectados, eran las nuevas cepas. En cambio, desde las 9 hasta las 12 de la noche, en este caso en esta zona de Esmeraldas, los mosquitos eran los que infectaban a las personas porque ya portaban el Plasmodium. El Plasmodium puede ser de dos tipos, el Plasmodium vivax o el Plasmodium falciparum, en el caso de Ecuador, pero existen otros más, el ovale. En total hay 4 clases. Los más comunes en Ecuador son el vivax y el falciparum. En el caso del vivax, la malaria tiene la particularidad de que se presenta con ese cuadro de primero escalofrío, luego fiebre y luego una sudoración muy profusa. Por supuesto hay dolor, puede haber náusea, puede haber dolores articulares, etcétera, etcétera. Y el asunto es que se puede presentar este episodio cada 3 días, es decir, un día sí, otro día no, y al tercer día otra vez se repite. Esta es la particularidad del Plasmodium del vivax. En cambio, el falciparum puede presentar los episodios de escalofrío y fiebre varias veces al día. Lo normal, lo común es que sean de 3 a 4. En el caso del falciparum, lo más grave es que puede infectar o atacar fundamentalmente a las arterias del cerebro, a las venas del cerebro, y ahí puede formar coágulos y puede producir entonces la que se llama el paludismo cerebral, en el cual hay pérdida de la conciencia. Este es el caso más grave y más severo. Yo personalmente sufrí paludismo por vivax y estos cuadros son escandalosamente dolorosos, terribles y críticos. El saber que cada 3 horas tenía que volver el nuevo ataque es algo que produce en el paciente una situación de terrible crisis, no solamente psicológica, sino física. Es un debilitamiento. Mueren millones de seres de glóbulos rojos, porque el Plasmodium, cuando llega, primero infecta un glóbulo rojo, y en ese glóbulo rojo entonces se producen el macho y la hembra. Luego sale al torrente sanguíneo y tiene que venir otro Plasmodium que a su vez absorbe la sangre y lleva al macho y la hembra al interior del mosquito, y en el interior del mosquito se producen nuevamente las larvas de falciparum que nuevamente van a ser infectadas a la sangre del enfermo, del ser humano. Nuevamente ahí en el glóbulo rojo se van a formar el macho y la hembra. Este macho y la hembra nuevamente tienen que salir al mosquito, al cuerpo del mosquito, y en el cuerpo del mosquito tienen que reproducirse, y nuevamente las larvas del mosquito, pues las filarias que se llaman, entonces atacan. La enfermedad ha sido tan, pero tan complicada en toda la historia de la humanidad que hasta en el momento ha habido 4 premios Nobel que han sacado el premio Nobel gracias a las investigaciones sobre el mosquito. Y el problema es que el Plasmodium, sobre el Plasmodium. Y el problema es que el Plasmodium crea resistencia a los medicamentos, ya ha creado resistencia a la quinina y a los nuevos medicamentos, y hasta el momento no se ha conseguido la vacuna. Muchas gracias.